La perra estaba libre. No había cadenas que la sujetaran, ni puertas que le impidieran huir. Podía haberse marchado. Y, sin embargo, allí seguía, inmóvil, frágil, temblando bajo el viento cortante como si su cuerpo no fuera más que un suspiro persistente entre el polvo y la desolación. Sus ojos no buscaban ayuda. No exploraban el horizonte. Estaban fijos, clavados con desesperación en una vieja jaula oxidada. Allí estaba su mundo. Allí, su vida entera. Su cuerpo, delgado como una rama seca, se estremecía con cada soplo de aire helado. El pelaje enmarañado, sucio y pegado a la piel, dejaba entrever los huesos prominentes que contaban una historia de hambre, de abandono, de sufrimiento. Cada respiración parecía un esfuerzo titánico, cada parpadeo, una batalla perdida contra el agotamiento. Pero ella no se rendía. No podía, porque, dentro de esa jaula herrumbrosa, entre la oscuridad y los restos del olvido, yacían sus cachorros. Pequeños, débiles, tan frágiles que parecían desvanecerse con cada gemido. Uno intentó arrastrarse hacia su madre, pero sus patas temblorosas no lo sostuvieron. Sus ojos, apenas abiertos, estaban apagados. La vida se le escapaba entre suspiros silenciosos. Y entonces todo tuvo sentido. Ella no estaba esperando la salvación para sí. Estaba esperando por ellos. Por sus crías. Por esas pequeñas almas atrapadas en el encierro cruel de un ser humano sin corazón. No se fue. Aunque el hambre quemara su estómago, aunque el frío le calara los huesos, aunque su cuerpo implorara descanso. Se quedó. Porque una madre no abandona. Porque el amor que la ataba a esos cachorros era más fuerte que el instinto de supervivencia. Intentó alcanzar con la pata el interior de la jaula. Fracasó. Metió el hocico entre los barrotes. Nada. Lamió el metal oxidado como si pudiera acariciar el miedo de sus pequeños a través del hierro. Solo le quedaba esperar. El tiempo pasaba. Los días se fundían con las noches. Y entonces, una mañana, muy temprano, el viejo granjero la vio. Una silueta inmóvil en medio de la nada, junto a una estructura olvidada por todos, menos por ella. Él conocía la tierra, conocía la miseria, conocía la vida y la muerte. Pero nunca había visto algo así. Nunca había visto tanta esperanza en unos ojos tan cansados. Cuando se acercó, lo entendió. Dentro de la jaula, entre la penumbra y el polvo, estaban ellos, los cachorros, acurrucados unos contra otros, temblando, respirando con dificultad. Y su madre, afuera, con el alma rota pero el corazón firme, los protegía con la única arma que le quedaba, su presencia. El granjero tragó saliva. Había visto muchas cosas en su vida. Había enterrado animales, soportado sequías, sobrevivido tormentas. Pero esto le apretó el pecho como ninguna tormenta lo había hecho antes. Esa perra había resistido al abandono. Había soportado el hambre. Había desafiado a la muerte. No por ella, por ellos. Y en ese instante, el granjero entendió que tenía una elección. Ella ya había hecho la suya. Ahora era su turno. Había huellas. Difusas, maltratadas por el viento y el paso de los días, pero huellas al fin. Rastros irregulares en la tierra seca, cerca de la jaula. Alguien había estado allí. Alguien se acercó. Alguien se inclinó para encerrar una vida. ¿Pero quién? ¿Y por qué? El granjero se agachó lentamente, su sombra alargada por el sol poniente. Observó el candado, viejo, oxidado, pequeño, pero firme. Lo suficiente para mantener la jaula cerrada, lo suficiente para condenar. Y entonces, lo supo. Aquellos cachorros no habían llegado allí por accidente. Fueron colocados, dejados, abandonados. El estómago se le revolvió. No había comida, no había agua, ni siquiera una manta roída, un trapo, un pedazo de compasión. Solo el frío, los barrotes oxidados y la madre, desesperada. El mensaje era claro, quien los dejó allí nunca planeó volver. La perra gimió, un sonido suave, lastimero, tan lleno de súplica que quebró algo en el alma del granjero. Ella sabía que sus crías estaban al borde del colapso, que el tiempo corría como un río helado. Y aún así, se quedó. Porque eso hacen las madres. Él la miró y sintió el nudo en la garganta. No era un accidente. Fue un acto deliberado. Intencional. Intentó juntar las piezas en su mente. ¿Alguien que los encontró y no supo qué hacer? ¿O alguien que simplemente no quiso responsabilizarse? El pensamiento lo inquietó. Demasiadas veces había visto a personas usar animales como herramientas descartables. Pero estos cachorros,
Nunca tuvieron una oportunidad. Miró alrededor, como si el viento seco pudiera traerle respuestas. Nada. Solo el campo inmóvil, mudo, y esa madre valiente que seguía resistiendo. Entonces lo decidió. No podían quedarse ahí. No podían morir allí. Tenía que actuar. Se acercó a la jaula, tocó el candado con los dedos ásperos y sintió el frío del hierro como una bofetada. Trató de forzarlo. Inútil. El metal no cedía. Miró a los cachorros, apenas un soplo de vida, piel y huesos, temblando en la penumbra. Uno de ellos se movió, apenas. Otro no reaccionó en absoluto. La madre lo supo antes que él. Empezó a gemir más fuerte, a arañar los barrotes, a llorar de impotencia. Un sonido que no era ladrido ni gruñido. Era un lamento, un grito contenido, puro y desgarrador. El granjero apretó los dientes. No podía permitir que murieran así. Corrió hacia su cobertizo. Necesitaba una herramienta. Algo que rompiera el candado. Agarró una palanca. La sostuvo con fuerza. No los perdería. Y entonces, el destino cambió de dirección. Un ruido. Leve al principio, creciente. Un motor. Tosco, sucio, como si el tiempo también lo hubiera castigado. Un coche viejo apareció a lo lejos, levantando polvo por el camino de tierra. El granjero se detuvo. El corazón le golpeaba el pecho. Y la perra cambió. Todo su cuerpo se encogió. Bajó la cabeza, dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron de par en par, no por esperanza, sino por terror. Ella conocía ese coche. Y no traía nada bueno. El motor tosió una última vez antes de apagarse. Silencio. Tenso. Como una cuerda a punto de romperse. La puerta se abrió con violencia. Del coche descendió un hombre. Ropa sucia, rostro cerrado, ceño fruncido. Avanzó unos pasos, sin apuro. Cuando vio al granjero, se detuvo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, con voz áspera, cortante. No era preocupación. Era molestia. La perra, al oírlo, tembló aún más. Bajó la cabeza y metió el rabo entre las patas. El granjero no apartó la mirada. «¿Son tuyos estos perros?». La pregunta fue directa, sin rodeos. El otro vaciló. Por un segundo, apenas. Pero suficiente. Desvió la mirada hacia la jaula. Luego cruzó los brazos. «No. Claro que no. Solo pasaba por aquí. Te vi trasteando con esa jaula». Mentira. El granjero lo sabía. Lo había visto en los ojos de la perra. En su temblor. En su miedo visceral. Ese hombre no solo había estado allí antes. Él era el verdugo. Y ahora, frente a él, con una palanca en la mano y el grito de una madre resonando a su espalda, el granjero comprendió algo que ya no podía ignorar. A veces, la crueldad tiene rostro. Y ese rostro estaba justo frente a él. ¿No es eso propiedad privada? ¿Qué estás haciendo allí? El granjero no respondió de inmediato. Años de experiencia le habían enseñado a reconocer una mentira apenas asomaba. Y ese hombre mentía. Sabía exactamente lo que había dentro de esa jaula. Y por el modo en que la perra lo miraba, ella también sabía exactamente quién era. El silencio que siguió fue tan espeso que parecía tener forma, peso, densidad. El granjero lo observó sin pestañear, con esa mirada que solo se gana con una vida entera en el campo, viendo lo mejor y lo peor de las personas. El hombre sostuvo la mirada por un par de segundos, pero luego apartó los ojos, como si el aire mismo se hubiese vuelto insoportable. La perra, aún inmóvil junto a la jaula, comenzó a encogerse más y más. Su cuerpo delgado temblaba, las orejas bajas, los ojos abiertos de par en par, fijos en el hombre. No miraba al granjero ni a sus cachorros. Solo a él. Como si en su mirada estuviera todo el terror del mundo. Emitió un gemido leve, desgarrador, el tipo de sonido que solo un animal verdaderamente aterrorizado puede hacer. No gruñó. No ladró. No mostró los dientes. Simplemente se encogió, buscando desaparecer. El granjero ya no necesitaba más pruebas. Conocía ese tipo de miedo. Los animales no fingen. No disfrazan emociones. Si ella temblaba así, si su sola presencia la destrozaba por dentro, entonces algo estaba profundamente mal. Entonces, si no son tuyos, dijo el granjero, su voz serena pero cortante como una navaja. No te importará que los deje ir. El hombre vaciló. Por un instante, sus ojos se abrieron más de la cuenta. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que el granjero lo notara. Esa duda lo delató. Pero, no puedes andar por ahí abriendo jaulas. ¿Cómo sabes que esos perros no le pertenecen a alguien? Lo sé,
respondió el granjero, sin titubear. Porque si fueran tuyos, ella no te tendría tanto miedo. El hombre tragó saliva. Sus puños se apretaron. Miró a la perra, y en cuanto sus ojos se cruzaron, ella bajó la cabeza como si esperara un golpe. El ambiente se volvió insoportablemente tenso. Cada segundo que pasaba era una declaración muda, una confirmación más de una verdad que el granjero ya intuía. Solo faltaba que alguien la dijera en voz alta. Entonces, se escucharon pasos sobre la grava. El crujir de botas viejas rompiendo la quietud del campo. Todos voltearon al mismo tiempo. Un hombre mayor apareció. Era un vecino. Su cuerpo gastado por los años y el trabajo duro caminaba con firmeza, como si cada paso estuviera cargado de verdades aún no reveladas. Sus ojos se posaron primero en la perra, luego en los cachorros. Se detuvo junto al granjero, carraspeó y miró fijamente al hombre del coche. Así que eso fue lo que les hiciste. El granjero no dijo nada. Ya no era necesario. Lo que estaba a punto de salir a la luz no necesitaba explicaciones. El hombre del coche endureció la expresión, pero sus ojos lo traicionaron. Vaciló. Buscó una salida. No encontró ninguna. Solo la verdad. Sabía que tarde o temprano intentarías deshacerte de ellos, dijo el vecino, con una voz amarga, cansada. Pero nunca imaginé que llegarías a tanto. Y entonces, todo cobró sentido. Las piezas encajaron en un rompecabezas cruel. La perra apareció en su propiedad hace unos meses, ya preñada. Era tranquila, no molestaba a nadie. Pero a él, nunca le gustó. Cuando nacieron los cachorros, decidió que no quería saber nada. Encerró a los pequeños y empujó a la madre fuera, esperando que se fuera sola. La revelación cayó como una tormenta muda. La perra había permanecido allí, noche tras noche, resistiendo el hambre, el frío, la desesperanza, por amor. Porque su instinto de madre era más fuerte que cualquier dolor. Nunca se fue. Nunca se rindió. El granjero tragó saliva. Sentía un nudo en el pecho. Miró al animal, ahora agotado, con los ojos bajos, aún temblando. Ella no comprendía las palabras que flotaban entre los humanos, pero sí sabía que su tiempo se agotaba, que necesitaba ayuda. Y ahora, era el granjero quien tenía que decidir. El hombre del coche intentó justificarse. ¿Qué querías que hiciera? No tengo dinero para tantos perros. Apenas puedo mantenerme a mí mismo. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. El granjero sintió que la sangre le hervía en las venas. Sus dedos se cerraron en torno a la palanca. No era un hombre violento. La vida en el campo le había enseñado que la rabia no resuelve los problemas. Pero eso no fue una dificultad. Fue cobardía. Fue crueldad. Así que decidiste encerrarlos aquí y dejarlos morir de hambre. Su voz fue como un trueno seco. Y el silencio que siguió fue la verdadera sentencia. Pero había algo más profundo allí. Una indignación contenida, hirviendo bajo la superficie, a punto de estallar. El hombre desvió la mirada, incómodo. No hubo prisa en su respuesta, solo un silencio denso, cargado de culpabilidad, que lo confesaba todo sin necesidad de palabras. Cuando por fin habló, su voz salió temblorosa, sin alma. Pensé que mamá se iba a ir. La excusa quedó suspendida en el aire, flotando como una mentira mal construida. El granjero apretó los dientes. Sintió un sabor metálico y amargo en la garganta, como si la rabia comenzara a tomar forma. Los perros callejeros siguen adelante, cuando ya no les queda nada, añadió el hombre, ahora con una seguridad forzada, una pose falsa de justificación. Pero el granjero no lo escuchaba. Sentía los músculos de la mandíbula tensarse. Volvió a mirar a la perra. No, ella no se quedó por ignorancia. No se quedó porque no supiera dónde ir. Se quedó porque esos cachorros eran suyos. Porque su amor era más fuerte que el miedo, más fuerte que el hambre, más fuerte que el dolor. Y sin embargo, no los abandonó, murmuró el granjero, casi para sí. El hombre rebuscó nerviosamente en los bolsillos. Sus ojos iban de un lado a otro, inquietos. No podía cuidarlos a todos, dijo al fin, como si fuera algo evidente. El granjero soltó una risa breve, hueca, sin una pizca de alegría. Negó con la cabeza. Entonces decidiste que era mejor dejarlos atrapados, condenarlos a morir, que buscar ayuda, ¿no? El hombre puso los ojos en blanco, impaciente, exasperado. ¿Y a quién le importa un perro callejero? El silencio que siguió fue abrumador, más pesado que cualquier palabra. Un silencio que se sintió como un puñetazo directo al alma. El granjero sintió un nudo en el pecho,
uno que se apretó aún más al escuchar un suspiro débil detrás de él. Era la perra. Su cuerpo, flaco y agotado, se rindió un poco, como si sus patas ya no pudieran sostenerla. Fue como si finalmente entendiera lo que su corazón ya sabía desde hacía mucho. Para algunos, ella y sus hijos nunca significaron nada. Pero aún así, seguía de pie. A pesar del abandono, seguía esperando. Seguía luchando. Incluso sin fuerzas. El granjero respiró hondo. Sus ojos se posaron en la jaula, en los barrotes oxidados, en los cachorros acurrucados, luchando por cada respiro. Cada segundo que pasaba era un segundo robado a la vida. Miró al hombre una última vez. Ya no había conversación posible. Ya no había vuelta atrás. No se quedarán aquí. El hombre abrió la boca, listo para protestar, pero el granjero ya había decidido. No habría más excusas. Ningún argumento podía justificar lo que se le hizo a esa madre. Ella había luchado más por sus hijos que muchos humanos en toda su vida. Esa historia no terminaría así. Levantó la palanca. Esta vez, no iba a detenerse hasta que esa jaula se abriera. Con dedos firmes, presionó contra el candado oxidado. El metal viejo chirrió en protesta, pero él no se detuvo. Volvió a intentarlo. Otro crujido, más fuerte. Y entonces, el candado cedió. Las bisagras gimieron cuando la puerta se abrió, lenta, temblorosa, como una herida que por fin empieza a sanar. Lo que ocurrió después fue inmediato. La perra corrió hacia sus cachorros como un rayo, con una urgencia que partía el alma. Su cuerpo agotado se movía con una energía que solo el amor podía dar. No dudó, no titubeó. Cada segundo era una eternidad robada. Se agachó de inmediato, ignorando el hambre, el frío y el dolor. Tocó a cada cachorro con la nariz, oliéndolos, reconociéndolos, asegurándose de que seguían ahí, de que aún eran suyos. Lamía con desesperación cada pequeña pata, cada oreja caída, cada cuerpecito tembloroso. Y lo más asombroso fue el silencio. Ya no lloraban. Ya no gemían. Los temblores que antes los sacudían comenzaron a calmarse. Ellos sabían. Sabían que mamá había vuelto. Sabían que ahora estaban a salvo. Uno de los más fuertes se arrastró hacia ella. Otro apenas abrió los ojos y se movió, reconociendo su calor. Y la perra también lo sabía. Finalmente los había recuperado. El granjero sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Una emoción tan pura que le apretó la garganta. Había visto muchas cosas, había enterrado demasiados recuerdos. Pero nada lo había preparado para esa escena. Esto no fue solo un rescate. Fue una promesa cumplida. Un reencuentro que desafió el abandono, el hambre y el miedo. Pero entonces, algo cambió. Un escalofrío recorrió su columna. El granjero frunció el ceño. Uno de los cachorros no se movía. No se unía a la celebración silenciosa. Se acercó, el corazón acelerado. El pequeño cuerpo estaba acostado de lado. Inmóvil. Las otras crías, aunque débiles, reaccionaban. Esta no. Su pecho apenas se movía. Sus patas estaban frías. El granjero se arrodilló con urgencia. Lo tocó con cuidado. Nada. La perra también lo notó. Su cuerpo se tensó. La desesperación volvió a sus ojos. Empujó con el hocico al cachorro, una y otra vez, como si pudiera obligarlo a volver. Como si con amor bastara para devolverle la vida. El cachorro yacía inmóvil, y la madre, desesperada, empezó a lamerlo con frenesí, como si en cada lamido intentara insuflarle vida, como si su lengua pudiera arrancarlo de las garras de la muerte. Pero él no se movía. Y entonces llegó el sonido. No fue un simple ladrido. No fue un gemido cualquiera. Fue un aullido desgarrador, crudo, salido del alma. Un lamento tan profundo, tan lleno de un dolor primitivo, que helaba la sangre de quien lo escuchara. El granjero sintió que algo se le rompía dentro. Conocía ese sonido. Lo había oído antes, en perros que habían perdido a sus crías, a sus compañeros, a los humanos que amaban. Pero esto era distinto. Este grito no era de rendición. Era un ruego desesperado, un clamor visceral que exigía ayuda. La madre rodeaba al pequeño cuerpo, lo empujaba con el hocico, lo lamía con desesperación. Su cuerpo entero temblaba. Su respiración era un jadeo agitado, su mirada una súplica muda dirigida al hombre que ahora sostenía su destino entre las manos. El granjero tragó saliva. Su corazón latía con una furia que le retumbaba en los oídos. Tenía que hacer algo. ¡Ah! El cachorro aún tenía una oportunidad. ¿Pero por cuánto tiempo más? Lo levantó con sumo cuidado, sintiéndolo liviano,
lo frágil, lo desesperadamente frío que estaba. Era como sostener un suspiro a punto de extinguirse. No podía morir. No después de todo lo que esa madre había soportado. No después de tanto dolor, tanta espera. Él no iba a permitirlo. La perra lo entendió. En cuanto el granjero dio un paso, ella lo siguió sin dudar. No ladró. No lloró. Solo caminó con determinación, pegada a su lado, como si supiera que cada segundo contaba. Cuando llegaron a la camioneta, ella se adelantó, saltó al vehículo sin esperar permiso y se acurrucó en el asiento, con los ojos clavados en su cachorro. Estaba decidida. No lo dejaría solo. No otra vez. El granjero recogió uno por uno a los otros cachorros y los colocó en el asiento trasero. La madre giró la cabeza, asegurándose de que ninguno faltara. Una vez dentro, el granjero cerró la puerta, giró la llave y el motor rugió con vida. El camino era de tierra, irregular, pero no disminuyó la velocidad. No podía. La madre, con el cuerpo tenso, bajó el hocico y rozó con ternura el cuerpo del cachorro. Un suspiro tembloroso se escapó de ella, casi como un último rezo. El granjero no apartó la vista del camino, pero dentro del algo se solidificó. Haría lo imposible. No permitiría que esa madre perdiera a uno de sus hijos. Llegaron. La camioneta se detuvo con una sacudida frente a la clínica veterinaria. El granjero salió corriendo, el cachorro en brazos, envuelto en sus manos ásperas como si fueran cuna y escudo. La madre saltó tras él, veloz, decidida, ajena a todo miedo. Un asistente abrió la puerta de la clínica y, al ver sus rostros, entendió de inmediato. Sin decir palabra, hizo una seña y llamó al veterinario. El granjero entró a paso urgente, el corazón golpeando con furia contra su pecho. La perra no se separaba de su lado, jadeando, sus ojos en llamas de angustia. El veterinario apareció, evaluó al cachorro en segundos y ordenó con firmeza: «A la incubadora, ya». El granjero sintió un vacío en el estómago. Sabía lo que eso significaba. Sabía que el pequeño estaba al borde. El veterinario desapareció tras una puerta, llevándose al cachorro, y la madre intentó seguirlo. Pero el asistente la detuvo. Ella gimió, forcejeó, rascó el suelo con desesperación. No podía quedarse atrás. «Tranquila, niña», murmuró el granjero, acariciándole la cabeza con manos temblorosas. Pero ella no se calmó. Se sentó, sí, pero su cuerpo era puro nervio. Rígido. Su mirada fija en la puerta. Esperando. Sufriendo. Luchando, sin moverse. El granjero no necesitaba ser un experto para comprenderlo. Ella quería estar dentro, con él, con su pequeño. Y, en el fondo, él también lo deseaba. Los siguientes minutos se arrastraron como una eternidad vestida de silencio. Una espera angustiante, pesada, donde cada segundo era un golpe en el pecho. Finalmente, el veterinario regresó. Se lavó las manos con movimientos rápidos, profesionales, y luego lo miró directamente a los ojos. «Está muy débil», dijo, sin rodeos. No hizo falta que terminara la frase. El granjero entendió. La desnutrición, el frío, el abandono, todo se había ensañado con ese pequeño ser. No había garantías. No sabían si saldría con vida. La perra, que parecía entender más de lo que cualquier humano habría imaginado, se tensó. Sus orejas se alzaron, su cuerpo se enderezó. No comprendía las palabras, pero sí el tono. El peso del silencio. La gravedad que flotaba en el aire. El veterinario suspiró, vencido por la intensidad de aquella mirada. «Tráiganla. Dejen entrar a la mamá». El asistente dudó un segundo, luego asintió y abrió la puerta. La perra entró como un rayo, sin vacilar, sin miedo. El granjero la siguió. Dentro, la sala parecía un mundo aparte, fría, aséptica, llena de luces tenues, cables y pitidos constantes. Y en el centro, la incubadora. Una burbuja de calor frágil. Dentro, el pequeño cuerpo del cachorro, tan quieto, tan diminuto, envuelto en una manta y conectado a un sinfín de cables. Parecía más pequeño aún allí dentro, como una chispa a punto de apagarse. La madre se acercó con pasos casi ceremoniales. Presionó su nariz contra el cristal. Gimió. Luego se acostó al lado de la incubadora, sin apartar la vista. Allí se quedaría. No se movería. No mientras su hijo siguiera luchando por un soplo de vida. El tiempo se volvió un espectro invisible, detenido. La perra no se movía. Solo respiraba rápido, entrecortado, y su mirada no abandonaba al cachorro. El granjero tampoco.
Había vivido muchas cosas duras, pero nada como esto. Nada que lo hiciera temblar desde dentro. Y entonces, sucedió. Primero fue un leve temblor. Un movimiento minúsculo de una pata. Apenas un susurro de vida. La madre se incorporó de golpe, los ojos abiertos como si la esperanza hubiera explotado dentro de ella. El granjero sintió que el aire se volvía fuego en sus pulmones. Otra vez. Esta vez un poco más fuerte. Y luego, con una lentitud que parecía romper el alma, la pequeña cabecita del cachorro giró levemente. Sus ojos, o al menos uno de ellos, se abrieron apenas, cegados por la luz. Pero estaban vivos. La madre soltó un gemido ahogado, presionando más fuerte el hocico contra el vidrio. Comenzó a lamer el cristal. Primero despacio. Luego con una desesperación amorosa, como si pudiera transmitirle su calor a través de la barrera. Y entonces, se oyó. Un ladrido. Pequeño. Quebrado. Más suspiro que sonido. Pero ahí estaba. Real. La perra gimió, casi temblando. Aulló bajito, arrastró sus patas contra el suelo intentando acercarse más. El granjero giró la cara, tragando con dificultad. No era un hombre que se emocionara con facilidad, pero aquel momento no era de este mundo. Era un milagro. El cachorro había vuelto. Con el paso de los días, los pequeños comenzaron a recuperar fuerzas. Paso a paso, con paciencia, cuidados, cariño. Aprendieron a caminar, a jugar, a confiar otra vez. Y el granjero, sin saber cuándo ni cómo, se convirtió en parte de ese viaje. Se sorprendía a sí mismo vigilándolos, preocupándose, sintiendo. Y la madre nunca dejó de estar alerta. Vigilante. Amorosa. Incansable. Cuando llegó el día en que los cachorros fueron adoptados por familias que los esperaban con los brazos abiertos, la madre los vio marcharse uno por uno. No lloró. No protestó. Solo los miró irse, sabiendo, de alguna manera, que estarían bien. Que su misión se había cumplido. Solo quedó ella. Y una mañana, el granjero abrió la puerta, como cada día, para alimentar a los animales. Allí estaba, sentada en el porche. No buscaba comida. No buscaba cobijo. Lo esperaba. A él. Él se quedó quieto. La miró. Algo en su interior se rompió, o se completó. No lo supo. Se agachó, le dio unas palmaditas en la pierna. Vamos, niña. Vámonos a casa. Ella se levantó sin dudar, con la seguridad de quien ya sabía que ese era su lugar. Apoyó su cabeza en su mano áspera. Y allí, sin que nadie lo notara, se convirtió en su compañera. O quizá fue ella quien lo eligió desde el principio. El granjero se sentó en el porche y la observó dormir. Por primera vez en mucho tiempo, ya no tenía que preocuparse. Ya no había frío, ni hambre, ni miedo. Había paz. Y si una madre pudo soportar tanto, luchar tanto, amar así, ¿qué excusa tienen los humanos para abandonar? Porque los perros aman sin condiciones. Nos siguen incluso cuando todos se han ido. No juzgan. No exigen. Solo esperan. Con lealtad infinita. Historias como esta nos recuerdan lo que significa verdaderamente amar. Y si esta historia te tocó el corazón, imagina lo que viene. Lo que aún está por descubrir.